Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Corte A. El día de hoy hablaremos de una película bastante interesante y que ha generado distintas opiniones. Hay quienes creen por un lado que es la película del año, mientras que otros creen que realmente no es tan buena como los demás dicen. ¿Quieren saber de cuál hablaremos? Hablaremos precisamente de Cruella. Cruella consiste en una precuela de 101 Dálmatas, con la intención de hablarnos del pasado de la famosa Cruella de Vil, el gran villano de 101 Dálmatas, que con tal de conseguir su famoso abrigo de piel es capaz de hacer lo que sea. Esta película es protagonizada por Emma Stone, quien interpreta a Cruella, y con las actuaciones de Emma Thompson con la baronesa y también Paul Walter Hauser y Joel Fry, quienes interpretan a Horacio y Jasper. Esta película fue dirigida por Kirk Gillespie, quien es muy conocido por su trabajo pasado en Yo, Tonya, una fantástica película que nos relata la historia de Tonya Harding, una competidora de patinaje artístico que se vio envuelta en la polémica hace muchos años y fue vetada de ese deporte precisamente por distintas situaciones. Esta película recalca más que nada la verdadera historia detrás de un personaje que hace mucho tiempo se vio como el antagonista. Esto podría decirnos que Cruella, gracias a la gran ejecución que se tuvo en Yo, Tonya, un gran elenco y sobre todo una técnica de contarnos la historia muy interesante, muy diferente, muy experimental sobre todo, podría hacernos pensar que Cruella, en este caso, sería una película muy similar o muy probablemente mejor a lo que nos había presentado en Tonya. Sin embargo, en este caso la película trata de ahondar un poco más en el personaje, sus inicios en la moda, sus inicios como tal en este mundo y sobre todo en una época muy interesante que básicamente fue un momento de una revolución cultural y sobre todo muy grande en Inglaterra. Hubo distintas creaciones de grupos sociales, grupos musicales y personajes célebres que pasarían a la historia. Y como tal, Cruella forma parte de todo este movimiento que tuvo lugar en Inglaterra en esa época. Podríamos decir que debido a lo bien que suena y el momento y el contexto en el que están planteados, es una película que tiene todo para ser interesante, ya que no nada más plantamos al personaje dentro de ese lugar y esa época y ese momento determinados, sino que también existe una propuesta en cuanto a vestuario. También podemos apreciar una gran mezcla musical. Esta usa la técnica del diablo viste a la moda, que se surte de un repertorio musical bastante amplio y podríamos decir que combina con el momento, con las situaciones, con las escenas, y la verdad se agradece porque a pesar de no tener una banda sonora tan buena o podría decirse tan presente en esta película, sí llega a suplir y llega a mezclarse con los momentos. Las pocas situaciones en las que tenemos estos momentos musicales que se dedicó la música precisamente para eso, pasa totalmente a segundo plano y no genera ningún sentimiento. En las actuaciones podemos decir que Emma Stone es muy buena, levanta demasiado la película, más pienso que no es su mejor actuación ni su mejor película. Esto se debe realmente por la calidad de la historia, que ese es otro punto que realmente no deja mucho que desear en Cruella. Tenemos una historia que se supone trata de concordar con los eventos actuales de 101 Dálmatas, tratando de hablarnos de dónde surgió este famoso personaje. Y algo que yo personalmente siento es que, a pesar de que la actuación de Emma Stone es muy buena y definitivamente su talento levanta mucho al personaje, definitivamente es probablemente incomparable con la actuación de Glenn Close en la película de 1996 que fue dirigida por Steven Sedek, un director que básicamente no tiene mucha experiencia en largometrajes, más en series. Y esto es muy impresionante, ¿no? Como 101 Dálmatas tiene una muy buena interpretación de Cruella. Puedo decir o puedo llegar a pensar que esto se debe muy probablemente a las etapas del personaje, tanto en 101 Dálmatas como en Cruella, ya que podemos pensar que en 101 Dálmatas Cruella ya es un personaje mucho más desarrollado, que ya ha pasado por todo lo que apenas se nos está relatando en Cruella y ya tiene mucho más palpables sus sentimientos, sus ambiciones, tiene una personalidad más desarrollada, mientras que en Cruella puedo pensar o es muy probable que apenas este personaje esté desarrollando tal personalidad,
tal carácter y apenas se está forjando, como si apenas está conociendo su lugar en el mundo, y pienso que esto se está dejando un poco más como para la secuela que ya se está planeando, que como este personaje adquiere, ¿no?, tales características, a lo mejor nos dejen ver un poco más sobre esto y que se apegue un poco más a la actuación de Glenn Close. Sin embargo, pienso yo que hasta el momento, a pesar de ser tan diferentes en contexto, pienso yo que esa interpretación, la de Glenn Close, sigue siendo mucho mejor que en este caso la de Emma Stone. No critico ni mucho menos digo que es mala, es muy buena. Sin embargo, siento que el interés, o pienso yo lo icónico de este personaje, se debe mucho de eso a la interpretación que tuvo esta actriz en 1996. ¡Eso ya lo sé! Es claro recalcar también que la película de Steven Serek, 101 Dálmatas, como la película de Cruella de Craig Gillespie, están ambas basadas en la publicación de 1956 de Dudley Smith llamada 101 Dálmatas. Otra cosa que puedo decir, que no sé si en este caso Disney pretende explicarlo en la segunda película, que ya se dice que viene muy pronto y que se está ya básicamente planeando, es la famosa manía por las pieles, lo que hace a Cruella la antagonista en la historia de 101 Dálmatas. La piel es mi único amor, querida. Vivo por la piel, adoro la piel. Ya sabes que me chiflan las pieles, querida. Son mi único amor. Podemos ver en la película live action que se hizo anteriormente cómo precisamente la escena abre con un animal que desapareció del zoológico, y poco después podemos ver cómo cuando se introduce a Cruella bajando de su auto, ella trae puesto un abrigo precisamente con ese animal que está desaparecido. De una forma bastante, podríamos decir, cruda, se introduce al personaje con su naturaleza, que es precisamente esa adicción. Y precisamente como esa manía o esa adicción que tiene por los materiales se centra precisamente hacia los dálmatas, cuando ve el perro de Anita, que es precisamente cuando se obsesiona y decide que quiere un abrigo hecho con la piel de esos perros. En el caso de Cruella podemos ver un guiño muy pequeño respecto a que ella dice que harían un estupendo abrigo, pero realmente no explica sobre todo esa obsesión que tuvo de pronto con el dálmata y cómo hacer ese abrigo, porque no es solamente con esa especie, sino con cualquier animal, y lo vemos y nos lo explican mucho en las películas pasadas. En este caso, Cruella es planteada como una revolucionaria de la moda en ascenso y cómo compite contra básicamente una persona que ha estado todo el tiempo vigente y que es la reina, ¿no?, de las pasarelas, que es en este caso la baronesa, que pasa a ser la antagonista de esta historia, y cómo es precisamente una lucha entre estos dos personajes que de pronto comienza como una lucha de quién es la mejor, a pasar a ser un acto de venganza. Una historia muy superior a la clase de películas que Disney se ha estado tratando de integrar, ¿no? Sobre todo desde el intento fallido que tuvo en Maléfica, en la que entendimos que no se trata de básicamente disculpar o cambiar la imagen del personaje, sino que entendemos que es un villano por una razón, y por lo tanto nos resulta interesante saber el pasado de ese personaje. Sin embargo, no con el fin de decir que al final no era tan malo o no era malo, sino sigue siendo malo, sigue siendo un personaje que es un antagonista, y pues eso no va a cambiar. Simplemente queremos ver qué pasó detrás o qué pasó antes que lo llevó a ser así. Y siento que en ese caso ese es el error más grande que sucede en esta clase de películas que Disney ha estado haciendo. Sin embargo, no lo cuestiono, sino que estoy interesado en ver qué es lo que sigue para Cruella. Lo que me interesa más es ver cómo continúa esta historia, qué más tratan de básicamente encajar en esta línea de tiempo, y veamos al final cómo se desenvuelve en los hechos que conocemos, que es básicamente la película de 101 Dálmatas, ¿no?, los eventos sucedidos ahí. Yo creo básicamente por lo que apuesta esta historia, ¿no?, por dejar muchas dudas para al final hacer otra película y esperemos resolverla, si no dejar más para hacer una tercera. De verdad esperemos que sea una continuación buena, que de verdad tenga la intención de mejorarse en ese sentido, y básicamente que no
caiga en los errores que no solo de esta película, sino también de Maléfica, que podemos decir no fue buena en su primera película y en su segunda película mucho menos. Básicamente ya de ahí fue un mezcla y revoltijo de muchas cosas que al final, bueno, te dejan más perdido que en orden de lo que estabas buscando, ¿no? Que era un pasado que te conectara con los hechos de lo que ya habías visto. Esperemos que Cruella, ya siendo una película medianamente buena, muy bien ejecutada, con muy buenos elementos técnicos de vestuario, visuales, pues siga con ese nivel y tienda a superarse, a darnos algo mucho mejor. Y al final, bueno, lo más importante pienso yo en esta clase de películas, que es la historia, no la historia que nos cuentan, porque pues básicamente se está partiendo de cero, tiende a solucionar las dudas que yo pienso, al menos para mí, quedaron muy abiertas en esta película, y las solucione en esta secuela que ya está que está por venir, y que de verdad sea bien ejecutada, y esperemos y así sea. Fuera de eso, es una película interesante, tiene muchos elementos visuales que les llamarán la atención, y esta mezcla de todas estas cosas que les vine diciendo, de verdad es disfrutable, es buena. Hay momentos en los que puede ser muy lenta, otros en los que el ritmo va muy rápido, tiene sus movimientos bastante llamativos, escenas muy padres. Sin embargo, en ciertos momentos tiende a ser tediosa. Entonces, fuera de eso, es una película que puedes disfrutar, y que, bueno, si aún tienen oportunidad de verla, o incluso en Disney Plus, como en cines, es de verdad una buena opción para, si bien no encontrar la mejor explicación sobre este personaje, pues sí es una propuesta interesante que nos da un antecedente sobre él, ¿no? Y nos platica de una forma buena o bien ejecutada sobre Cruella. Sin embargo, pienso que aquí la principal opinión es la tuya. Así que te recomiendo que la veas. ¿Qué te pareció? ¿De verdad les pareció una gran película? ¿De verdad una muy buena película? ¿O piensan que es igual algo medianamente bueno, una buena propuesta, pero con muchas cosas que mejorar? Y bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse. También activen la campanita de notificaciones para que estén atentos de cualquier video que estemos subiendo. Esto fue todo por hoy. Esto fue Corte A. Adiós.